Bienvenidos al Ministerio Altar Familiar. Es momento de adorar y alabar el nombre de Dios. Comparte este momento especial con familiares y amigos. Dispongan su corazón para que Dios hable a sus vidas. Prestos a oír su palabra. Y si hay alguien en este lugar que tiene que agradecerle a Dios, quiero invitarte a abrir tus labios y decirle gracias. Gracias, Señor. Moriste en la cruz por mí. Me diste vida, Señor. Fui redimido por sangre, comprado a precio de sangre. Para hoy gozar, Señor, de una eternidad en vida y no en muerte. Gracias, Señor, porque tú te complaces en aquellos que te adoran en espíritu y en verdad. Aquellos que levantan alabanza delante de ti. Dice tu palabra que tú te complaces. Dice tu palabra que tú te asientas o te posas en medio de la alabanza de tus hijos. Dice tu palabra, Señor, que no hay forma, no hay manera de que una persona que entienda lo que es adorarte pueda hacerlo sin conocerte. Los únicos que adoran en espíritu y en verdad son aquellos que verdaderamente te conocen. Porque conocen a un rey que no es quebrantado por nada. Conocen a un rey que no tiene límites de nada, sino que tiene el poder de romper cualquier barrera, cualquier circunstancia, cualquier problema. Por eso te damos la gloria, Señor. Gracias, Jesús, por darnos entendimiento y sabiduría para poder comprender tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos guía a toda verdad y la que ilumina nuestro camino. Hoy colocamos, Señor, nuestro corazón delante de ti, Señor. Nuestra mente, nuestros pensamientos, para que tú, Señor, nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso es el Señor, amén. Bienvenidos todos, Dios les guarde. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice la Biblia que es como un buen óleo. Pero no cualquier óleo. Dice que este óleo puede descender desde la parte superior del sacerdote, pasar por la parte de su barba y extenderse por todo su cuerpo hasta llegar hasta el borde de sus vestiduras. Y dice que allí, en esa condición, Dios envía bendición y envía vida eterna a aquellos que se mantienen juntos en armonía. ¿No le parece esto grandioso? Hay promesas para aquellos que pueden mantenerse juntos en armonía. Y yo me pregunto, ¿cómo un pueblo puede mantenerse junto y en armonía? Y es que la única forma de que un pueblo se mantenga junto en armonía es que tengan el mismo espíritu.
y usted y yo tenemos el mismo Espíritu, llamado Santo Espíritu de Dios, que habita en nuestros corazones. Así que podemos estar en armonía. Sí, ¿a través de qué? Del mismo Espíritu que tenemos. Vamos a ubicarnos en Éxodo capítulo 25. Ahora sí, nuevamente retomamos lo que habíamos dejado hace 2 semanas atrás y cómo aprendimos acerca de una promesa, una profecía bíblica que Dios le dio a un hombre llamado Moisés. Y que le dijo a Moisés, Moisés, gracias, voy a necesitar, aquí está. Me permiten, voy a tomar un poquito de agua. Dios le dijo a Moisés, Moisés, quiero que vayas por mi pueblo a Egipto, que está esclavo. Tiene 400 años, esclavo en Egipto, ya han clamado a mí, yo he escuchado su clamor y me he acordado, lo que dice la Biblia, me he acordado de la promesa que le hice a mi hijo Abraham, Isaac y Jacob. Promesa que tenía que cumplirse. Así que Dios promete y cumple. Si te promete algo, lo cumple. Así que en este entonces Moisés estaba escuchando a Dios directamente y le estaba diciendo, tengo una promesa para mis hijos y quiero cumplírsela. He escuchado su clamor y voy a sacarlos de allí. Pero no los voy a sacar con las manos vacías. Esto fue en el monte Sinaí. Sino que yo derramaré de mi gracia para que ellos puedan salir con las riquezas de la tierra de Egipto. Meses después, en el capítulo 12 de Éxodo, vemos esta promesa cumplida cuando en el último día, exactamente en la muerte de los primogénitos, Dios le dice al pueblo de Israel que era necesario que salieran ya. Ellos salen de allí. Y justo ese día, antes de salir, ese día en el que iban a salir, Dios derramó de una gracia sobrenatural, de la manera en que cuando ellos iban a salir, los egipcios le daban a ellos todo lo que ellos pedían. Todo. Telas, oro, plata, piedras preciosas, todo lo que ellos pedían, los egipcios se lo daban. Y la Biblia dice, y así despojaron a los egipcios. Lo que quiere decir es que los dejaron con prácticamente casi nada. Despojaron de sus pertenencias a los egipcios. O sea, todas las riquezas que ellos, los egipcios, habían acumulado, tuvieron que dársela a los del pueblo de Israel. Y hay una promesa escrita por un sabio, el sabio Salomón, que dice que las riquezas de los impíos serán dadas a los justos. Eso es una promesa que está escrita en la Biblia. Entonces, ellos estaban acumulando riquezas y Dios estaba preparando esas riquezas ¿para quién? Para su pueblo, para el pueblo de Israel. Pero no era por casualidad, no era por una casualidad. Es decir, en el monte Sinaí, cuando ellos ya tienen las manos llenas de riquezas, ahora es cuando Dios les dice una ordenanza. Y es esta. Dios les dice, vamos a leer en Éxodo 25, esto lo vimos la clase pasada, dice en el versículo 3, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán, versículo 8, y harán un santuario ¿para quién? Para Dios. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces Dios
estaba previendo desde mucho antes, desde muchos meses antes. Dios estaba diciendo, cuando yo lleve a mi pueblo al monte de Sinaí, a la región de Sinaí, yo les voy a decir que hagan un santuario para mí, porque yo quiero habitar entre ellos. Y voy a enviarles a hacer un santuario, pero ellos no van a tener excusa de decir, ¿y cómo sacamos el oro? ¿Cómo sacamos las piedras de ónice? ¿Cómo sacamos las telas? ¿Por qué no tenían excusa? Porque yo los voy a proveer de todo eso mucho tiempo antes. Lo que quiere decir, y lo aprendimos la vez pasada, es que Dios da semilla al que siembra. Porque ni siquiera lo que siembras es una semilla tuya, es una provisión de Dios. Y Dios te enseñó la clase pasada, ¿verdad? Lo aprendimos, que Dios, cuando tú das, estás dando de lo que has recibido de Él, de su provisión y de su bendición. Por eso es que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 16, ninguno se presentará ante Dios con las manos vacías, sino que cada uno con la ofrenda por la cual hayan sido bendecidos ellos. Es decir, que toda persona en el pueblo de Israel había sido bendecido con algo. No eran los ricos nada más los bendecidos. Hasta la gente pobre también había sido bendecida con algo, y de esa manera ellos iban a dar ofrenda. Ahora, ¿para qué era la ofrenda? ¿Para qué era la ofrenda que Dios estaba pidiéndole? Para hacer un santuario. La palabra santuario es la palabra morada. Para hacer una morada. ¿Y quién había de habitar en esa morada? La presencia de Dios. ¿No les parece interesante que en el mismo monte Sinaí Dios les haya dado al pueblo de Israel leyes, mandamientos, y que Dios sabía que ninguno de esos mandamientos ellos los podían cumplir? Es decir, Dios le estaba dando unos mandamientos, pero Él sabía que no podían cumplir esos mandamientos. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos mandamientos ellos iban a fallar. Así que Dios ya tenía una estrategia para esto. Dios tenía ¿cuál estrategia? Voy a poner el deseo en sus corazones para que ellos hagan una morada donde yo habite y donde ellos puedan reconciliarse diariamente conmigo. Todo lo que ellos hicieron, todo, absolutamente todo, era algo que fue diseñado por Dios desde los cielos. Nada de lo que hizo Moisés, ni el santuario, ni todas las piezas del santuario que vamos a ver detalladamente en el transcurso de los temas, ninguna de esas piezas Dios las hizo adrede. Todo era simbología de lo que había ¿dónde? En el cielo. ¿Y esto dónde podemos rectificarlo? ¿Dónde podemos nosotros comprobar que esto es así? Que Jorge no está mintiendo. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 8. Versículo 4 y 5, y dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Léalo conmigo otra vez. A los que sirven, ¿quiénes? Los sacerdotes del tabernáculo. ¿Sirven a qué cosas? A lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora lea Hebreos 9, versículo 23. Hebreos 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. El libro de Hebreos nos está hablando de un antiguo pacto
pacto y de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero nos está hablando de este antiguo pacto acerca de lo que era el tabernáculo y todas las cosas que estaban en el tabernáculo. El libro de Hebreos nos está diciendo que todo lo que había en el tabernáculo era figura de lo celestial. Lo que quiere decir entonces es que en el cielo hay piezas iguales a estas. En el cielo también podemos ver cómo se ofrecen, no cualquier sacrificio, dice Hebreos. En el cielo se ofrecen todos los días sacrificios de alabanzas al Señor. Todos los días. La Biblia nos revela que día y noche, durante todo el tiempo, porque allí está la eternidad, ¿verdad? Dios habita la eternidad, no habita el tiempo en que habitamos nosotros. Durante todo el tiempo, lo que nosotros es mañana y tarde, allí es corrido completamente. Están adorando al Señor los seres creados por Dios. Lo tremendo de esto, mis hermanos, es que estos seres que fueron creados por Dios no fueron creados con un alma. Y la Biblia dice que estas personas, llamadas ángeles, querubines, serafines, quieren estar en la posición de nosotros para sentir lo que nosotros podemos sentir. ¿Sabe por qué? Porque los únicos seres a los cuales Dios derramó espíritu es a usted y a mí. La Biblia dice que hasta los animales, cuando usted lea la palabra ser, hasta en los animales colocó la palabra hebrea nefet, que es alma. Pero al único que le colocó espíritu fue a usted y a mí. Para comunicarse directamente con Dios. Para sentir lo que verdaderamente podemos sentir en su presencia, su gloria, su majestad. Los ángeles no pueden vivir lo que usted y yo podemos vivir. Por eso cuando usted tiene la oportunidad de adorar a Dios, adórele con todo su corazón. Este tiempo con que abrimos la iglesia, la abrimos con un tiempo de adoración a Dios. Para que usted no esté distraído, sino para que usted, ¿qué esté haciendo? Adorando a Dios. Entonces, cuando usted toma estos 20 minutos, 30 minutos, para sentarse en una silla y quedarse con los ojos abiertos, mirando hacia el infinito y algo más, usted está perdiendo el tiempo de adorar a Dios. Un tiempo valioso. Y usted me puede decir, es que a Dios se le adora en cualquier tiempo. Exacto. Muy bien. Y te compro esa idea. Pero solamente se queda en frase. Porque si se adora en todo tiempo, ¿por qué entonces no lo adoras? ¿Por qué no vas en tu carro, en tu trabajo, donde tú estás y le adoras a Dios, si crees que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Saben por qué? Porque durante años, los judíos, los de Samaria, todo lo que el pueblo de Israel se había dividido en una región del norte, una región del sur, tanto los del sur como del norte adoraban lo que no sabían. Y unos decían en Samaria se tiene que adorar, otros decían no es en Samaria, es en Jerusalén que se tienen que adorar. Y Jesús dijo, ni en Jerusalén ni en Samaria voy a levantar personas que me adoren en espíritu y en verdad. Porque todo el que adora a Dios sin conocerle no es un adorador. El que adora a Dios conoce a quien está adorando. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo aprendimos en la ofrenda de Abel. ¿Por qué Abel ofreció mejor ofrenda que Caín? Porque conocía al Dios a quien estaba ofreciendo la ofrenda. Tenía fe, y la fe
es ese conocimiento que tú tienes en Dios. Tú no puedes creer en nadie que no conoces. Tienes que conocerlo. Entonces vemos acá que Dios le dice a Moisés, Moisés, me vas a hacer un tabernáculo. ¿Cómo? Yo te lo voy a mostrar. Y Moisés estaba en la presencia del Señor 40 días y 40 noches y Dios le estaba mostrando todo como tenía que hacer. Y Moisés tenía que decirle eso a aquellos que eran expertos en hacer, pero no había expertos. No había gente experta. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, tranquilo Moisés, yo voy a derramar de mi espíritu en personas para que puedan hacer eso. ¡Qué tremendo es Dios! Voy a derramar mi espíritu para que los que no sepan albañilería, sepan albañilería. Para que los que no sepan de esculturas, sepan de escultura. Y si no saben de carpintería, yo les enseño carpintería. Muchos de ellos no conocían. Otros de ellos conocían costumbres con respecto a lo que habían trabajado en Egipto. Pero me gusta mucho cuando leemos en la Biblia esto. Y yo voy a derramar de mi espíritu para que estas personas puedan hacer tal y como tú les vas a decir, así van a hacer el tabernáculo y cada pieza. Era la presencia misma de Dios en todo. Dios empieza a probar al pueblo, a ver si el pueblo era desprendido. El pueblo empezó a desprenderse de ofrendas y ofrendas y ofrendas y ofrendas. Estaban gozosos de poder hacerle una morada ¿a quién? A Dios. Estaban contentos, alegres. Pasaron los días y el pueblo seguía ofrendando hasta que Dios le dijo a Moisés, haz un stop. Dile a mi pueblo que ya. ¿Por qué? Porque el que estaba haciendo la carpintería, el que estaba haciendo la escultura, le dijo a Moisés, Moisés, ya las ofrendas son demasiadas, son suficientes, ya no hay necesidad de dar más ofrendas. Ya todo está cubierto. Y Moisés consultó a Dios, Dios le dijo, dile al pueblo que pare. Y Moisés le dijo al pueblo, ya paren, ya no den más. Porque ya tenemos todo lo que se necesita para hacer el santuario. Ahora, ¿el pueblo dejó de ofrendar? No, porque ¿cuántos tipos de ofrenda había? ¿Cuántos aprendimos? Aprendimos más de 5 tipos de ofrenda que había en el pueblo de Israel. El pueblo dejó de ofrendar ¿para qué? Para el santuario, pero seguía ofrendando para la culpa, seguía ofrendando para el pecado, seguía ofrendando para la oblación, seguía ofrendando ofrendas de paz al Señor. Eso era la diferencia. El pueblo dejó de ofrendar para construir el santuario, pero seguía ofrendando para otras cosas que ellos mismos pues tenían que hacer delante de Dios. Hermoso es esto que vamos a hablar en este momento, es acerca del tabernáculo. La palabra tabernáculo ya dijimos que era morada. ¿Quién iba a morar en ese tabernáculo? La presencia misma de Dios. A grandes rasgos, el tabernáculo tenía 3 porciones, 3 lugares diferentes. 2 de ellos los más importantes. El primer lugar o el lugar donde entraba el pueblo, donde podía entrar el pueblo, se llamaba los atrios. Los atrios era la entrada, correspondía a todo el segmento que estaba antes del lugar santo. Todo ese segmento se llamaba los atrios. Pero ¿cómo se entraba a los atrios? Por una sola puerta. Diga, una sola puerta. Solamente había una sola puerta. Y esta puerta tenía una característica. Esta puerta estaba ubicada exactamente en la región oriental. ¿Dónde estaba ubicada? Y es que Dios no hace nada por casualidad. Seguidamente de los atrios, ya vamos a ver esto de la puerta. Seguidamente de los atrios venía un lugar llamado el lugar santo, donde los sacerdotes podían pasar.
El lugar santo tenía también tres cosas importantes que las vamos a ver cuando nos toque hablar del lugar santo. Y el lugar santo estaba dividido del otro lugar que venía por un velo. Este velo separaba completamente el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, santo, 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 más santo. Entonces, en el lugar santo, ¿quiénes podían entrar? Todos los sacerdotes. Pero en el lugar santísimo no. En el lugar santísimo solamente, diga solamente el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año para ofrecer la ofrenda de la expiación por el pecado del pueblo. Es decir, una sola vez al año se estableció que el sacerdote podía entrar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dijo al pueblo que podían entrar una vez al año? Porque resulta y acontece que uno de esos sacerdotes se le ocurrió agarrar del incienso e inventar su propio incienso. Ya el incienso tenía unas características que Dios les había dado. Lo vas a hacer con esto, con esto, con estos materiales. Pero estos hombres, hijos de un sacerdote llamado Aarón, decidieron hacer, pero vamos a inventar un olor diferente. Inventaron su olor diferente y se presentaron en el altar del incienso y pasaron al altar del testimonio, al lugar santísimo. Y allí ofrecieron, porque en ese momento todavía no estaba la ley de que podía entrar una vez al año. Cuando ellos ofrecen un incienso raro que no es el que Dios le había mandado, dice la Biblia que salió fuego del altar y los consumió. ¿A quiénes? A los que estaban allí. Y murieron. Cuando Aarón se entera de esto, comenzó a llorar por sus hijos. Y Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que no llore. Lo pueden buscar en la Biblia. Dile a Aarón que no llore porque ellos han ofrecido un incienso extraño delante de mí. Ahora le vas a dar un mandamiento más a Aarón. Dile, no todos los días vas a entrar al lugar santísimo. ¿Ahora cuántas veces? Ahora una vez al año, porque yo no quiero que todos perezcan ahí. Porque Dios sabía, muy bien Manuel, Dios sabía y conocía el corazón de ellos, que sabían que cualquier momento iban a fallar e iban a querer entrar en pecado a la presencia de Dios. Y así hay mucha gente viviendo. Queremos vivir un cristianismo light. Vengo a presentarme delante de ti, Señor, como una oveja blanca. Pero salgo de este lugar y empiezo a hacer de las mías, a pecar. Como estamos en tiempo de gracia, como ya no me va a caer fuego del cielo y me va a quemar, entonces ya yo puedo pecar afuera y santificarme adentro. Entonces es como dice el pastor, qué bueno es ser luz dentro de todas las luces, pero qué difícil es ser luz en medio de tinieblas. El pastor decía, es fácil en una iglesia que todos sean tan santos. El pastor lo decía así, usted va a la iglesia y usted tiene un callo y alguien le pisa el callo y usted dice, ay, Dios te bendiga, mi hermano. No me dolió. Que el Señor derrame su bendición sobre tu vida. Pero te pisan el callo en tu casa y ahí sí demuestras quién eres. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Le da más duro. Porque así vivía la gente. Y así sigue viviendo aún la gente. Muchas personas están viviendo una doble vida. Entonces, cuando tú vives una doble vida y das mal testimonio, la gente dice, pero entonces, ¿qué es ser cristiano y qué no ser cristiano? Porque si tú me dices que eres cristiano y haces esto, entonces estás haciendo lo mismo que yo. Y la gente se confunde.
¿Y qué está esperando la creación que dice la Biblia? La creación misma gime esperando la manifestación de los hijos de luz. La luz que cada uno de ustedes y yo podemos dar en medio de las tinieblas. Y tienes la oportunidad de ser de testimonio, pero si sigues viviendo una doble vida, tu testimonio se viene abajo, la gente lo va a notar. Mire eso, ahí está. Entonces tenemos el atrio que representa, ahí en el atrio vamos a ver varias cosas, como es el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios, seguido de lo que es, lo que es la parte donde se lavaban los sacerdotes, que es la que está ya más adelante. Los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, ellos tenían que lavarse, y eso tiene un significado también. Ahí no vemos el lugar santo, pero ahí en ese galpón está 2 salones, 2 cuartos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y la puerta era una sola. Una sola puerta era la que podía accesar uno a la presencia de Dios. Ahí está el lugar santo, dividido del lugar santísimo. En el lugar santísimo vemos el arca del testimonio. En el lugar santo vemos la lámpara que tiene 7 ramas. Vemos los panes de la preposición, ahí está. Los panes que son 12 con respecto a las 12 tribus de Israel. Y vemos el altar del incienso que está cerquita al velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Esas son las 3 partes principales, gracias muchachos, de lo que es el tabernáculo. Afuera de estos 2 salones es lo que estamos hablando, los atrios. Todas las personas podían accesar a los atrios. Por eso en uno de los salmos dice, entrad por sus atrios con acciones de gracia. ¿Por qué? Porque a este nivel todas las personas podían entrar alabando a Dios. Lo que no podían hacer es pasar al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que solamente sea una sola puerta y no varias puertas. Vamos a leer en la Biblia, en Éxodo capítulo 27, versículo 13. Y en el lado del atrio, ¿por el lado qué? Por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 y con sus 3 basas. Es decir, del lado de oriente estaba exactamente la puerta que comunicaba directamente al santuario. ¿Por qué era esto así, mis hermanos? Quiero que leas el libro de Números, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejércitos con sus contados 74,600. Coloca otra vez el dibujo del tabernáculo donde están todas las tiendas alrededor. Fíjense lo tremendo que es esto, y no es por casualidad. Del lado de la puerta, o sea, la región oriental, la región este, ¿qué es lo que dice la ciencia? ¿De dónde sale la luz? ¿De dónde sale el sol? Del oriente, del este. Por eso la Biblia también lo menciona acerca de lo que es la luz. El sol sale del oriente. No es casualidad que de ese lado, la tribu que tenía que estar allí acampando, ¿quién era? Diga conmigo, la tribu de Judá. ¿Por qué? ¿Quién iba a salir? ¿Qué luz iba a salir de la tribu de Judá que iba a alumbrar al mundo entero?
Jesús. ¿Dios hace las cosas por casualidad? No, pero vamos a seguir leyendo porque esto es hermoso. La Biblia no se contradice. Diga conmigo, la Biblia no se contradice. Quiero que leas Ezequiel capítulo 43. Versículo 1 en adelante. Dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia dónde. Dígalo fuerte, ¿a dónde mira la puerta? Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Por dónde entró la gloria de Jehová? La región oriental. La única puerta por donde se podía entrar la gloria de Jehová. Cuando se hizo el templo y se construyó el templo dado por Salomón, el templo tenía unas entradas adicionales, pero la puerta principal del templo daba hacia el oriente. Estaba ubicada exactamente al oriente. Por eso es que la Biblia especifica a Ezequiel, el profeta, quiero que te ubiques en la puerta del oriente. Porque va a pasar algo allí que tienes que saber. Y es que mi gloria va a entrar por el oriente. ¿Cuál, Señor? Mi presencia. Aquellos que habían descuidado, aquellos que se habían alejado, yo quiero que entiendas que mi gloria va a entrar por esa puerta, el oriente. Ahora quiero que leas conmigo Juan capítulo 10, versículo 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, diga conmigo, el que entra por la puerta. ¿Pero cuál puerta? La puerta que ubica ¿dónde? Al oriente. ¿Quién es? El pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Mire lo interesante de esto. Dios está diciendo, hay gente que está entrando por otra puerta y está engañando a muchas personas. Hay muchas ovejas que están siendo engañadas porque hay gente que entra por otro lado que no es la puerta de las ovejas. Escucha bien, el que no entra por la puerta principal de las ovejas es un ladrón, es un mentiroso. No le creas. Viene a raptar a las ovejas. Viene a colocarle una doctrina que no es. Viene a enseñarle cosas falsas. Por eso como Dios apercibe, ahora apercibe que el que entra por la puerta principal, ese sí es el pastor de ovejas. A ese sí tienen que oír, a ese sí tienen que prestar el oído las ovejas. Porque ese es el verdadero pastor. ¿De quién está hablando? Pero ¿lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Vamos a leerlo allí mismo en el versículo 7, ¿verdad? En adelante. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy. ¿Yo soy qué? Sigue mi hermano. Todos los que antes de mí vinieron, ¿quiénes son? No entraron por la puerta, ¿verdad? El único que entra por la puerta es el verdadero pastor. Pero no los oyeron las ovejas.
Ahora sigue. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ahora entiendes por qué el santuario tenía una sola puerta? ¿Ahora entiendes por qué estaba en la región oriental? Porque no existen más puertas que te lleven a la presencia del Señor. No existen ídolos, no existen Illuminatis, no existe el yoga, no existe dígame, la brujería, la hechicería, el santerismo. No existe ninguna otra puerta que te lleve a la presencia de Dios o a la salvación, sino una sola. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Entonces la gente está tratando de entrar por diferentes puertas y Dios está diciendo hay una sola puerta. Es que todos los caminos conducen a Roma. Negativo. Hay una sola puerta. Habrá muchos caminos para Roma, pero el único camino para salvarte se llama Jesucristo. Se llama Jesús y es una sola puerta. Entonces Dios le dijo, me vas a hacer un santuario y en los atrios a la región oriental vas a hacer una sola puerta. Por allí debe entrar mi pueblo, aquellos que quieran adorar. Y después te dice en el Nuevo Testamento, ¿quién es la puerta? Jesús es la única puerta, porque todos aquellos que traspasen esa puerta tendrán vida eterna. Pero esto es más hermoso todavía, mi hermano. Todavía falta. Lea conmigo Mateo, capítulo 24. Qué hermoso es el Señor. La Biblia, el mejor libro del mundo, no se contradice, mi hermano. No se contradice. Hay una gloria que va a venir ahora en su segunda venida. Quiero que leas 24, 27. Ya está allí. Porque como el relámpago que sale de él, léalo conmigo, como el relámpago que sale de él y se muestra hasta el occidente, así será también la venida. ¿De dónde va a venir? Porque ¿quién es la puerta? ¿Y dónde está la puerta? Dale un aplauso al Rey de Reyes. Es hermoso Dios. ¿No es hermoso conocer su palabra y que todo, exactamente todo, está alineado a la palabra? ¿Y de dónde estamos leyendo, mi hermano? Desde Éxodo. Pasamos a Ezequiel. Luego leímos otros versículos, estamos en Mateo y ahora vámonos a Apocalipsis. Capítulo 7. Hay una redención que viene en medio de la tribulación. Y es de la gran tribulación para aquellas personas que se queden aquí. ¿Quiénes se quieren quedar? Yo pensé que iban a decir amén. Están atentos, mi hermano. Yo creía, amén. Hermano, por favor. No, pero yo que lo estoy viendo de acá, hay una que hizo. Hay una redención que viene para el pueblo judío. ¿Y de dónde viene? Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? Y tenía ¿qué? El sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Mire, te hacen más señal que un fiscal. Ahí está, Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Habían unos ángeles preparados con un sello. Estoy hablando de la gran tribulación. Ya los juicios fueron desatados sobre la tierra. Pero hay un remanente del pueblo de Israel que será salvo. Pero no solamente del pueblo de Israel, habrá personas que responderán al evangelio de Cristo en medio de esa gran tribulación. Espero que no seas ni tú ni yo, que nosotros nos vayamos antes. ¿Cuántos se quieren ir antes? Amén. Entonces, estos ángeles estaban así. Los otros ángeles que traían destrucción estaban allá del otro lado. Y los ángeles estaban con el sello aquí. Y estaban ya dispuestos a sellar cuando de repente los ángeles estaban y vamos a destruir la tierra. Y no, un momentico. No van a destruir la tierra. Yo vengo, ¿de dónde venían los ángeles que tenían el sello? ¿De dónde venía la redención? Del oriente. No van a destruir ni tierra, ni mar, no van a dar vientos, nada, hasta que hayamos sellado al último de mi pueblo allí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios hasta el día de hoy todavía guarda a Israel. Hasta el día de hoy todavía Dios tiene plan con Israel. Y hasta el momento de la gran tribulación, Dios sigue con el plan sobre Israel, porque Dios no se ha olvidado de su pueblo. El hecho que la iglesia o los que hayamos creído subamos en el rapto y no estemos en la gran tribulación, no quiere decir que Dios ya se olvidó de Israel. Dios le va a dar una oportunidad, y en esa oportunidad, dice la Biblia, 144,000 personas judías se colocarán el sello que traen estos ángeles. ¿De dónde vienen estos ángeles? Entonces, ¿dónde está la puerta? ¿Y quién es la puerta? ¿Y cuántas puertas hay? Dale un aplauso al Rey de Reyes. Qué hermoso es Dios. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su hermosa palabra. Apenas esto es un abreboca de todas las cosas que vamos a ver. Miren, el tabernáculo, todo el tabernáculo representa a Cristo. ¿Qué dije? Todo el tabernáculo representa a Cristo, todo. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que pasa es que mucha gente no ve a Cristo allí, porque para verlo tienes que escudriñar las Escrituras, porque en ellas hay vida. Ora conmigo. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque no es casualidad, Señor, que la tribu que estaba enfrente de la puerta oriental era la tribu de Judá, de donde iba a salir, Señor, el Redentor, de donde venía la luz, Señor. Y no es casualidad que toda la parte donde dice la Biblia acerca de la región oriental se trata acerca de tu presencia, de tu gloria. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones, que me limpies, Señor, porque yo no quiero estar escuchando a otros pastores de ovejas que son ladrones y salteadores. Yo quiero escucharte a ti, Señor, el único pastor que trae vida eterna, que trae redención, oh Dios. Yo quiero, Señor, caminar en tu voluntad. Yo te pido perdón, Señor, si antes, oh Padre, estaba como el pueblo de Israel, haciendo una cosa por un lado y haciendo otra por otro lado. Señor, yo quiero vivir una vida recta delante de ti. Y te pido perdón cuando he vivido doble vida, Señor. Me arrepiento, Señor. Me estás dando la oportunidad de arrepentirme. Arrepiéntase ahí delante de Dios. Si usted ha estado jugando al vivir al cristiano, pero si usted quiere en verdad entregarle su vida a Cristo, si tú quieres en verdad irte con el Señor porque su venida está cerca, yo te invito a que te arrepientas.
La Biblia dice, no importa cuántas veces hayas fallado, si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Y el número 7 no es cualquier número, el número 7 es totalidad, completo. La Biblia dice entonces que cada vez que yo caigo, Él está dispuesto a levantarme. Él está dispuesto a levantarme. Isaías capítulo 1 lo vuelve a decir. Un pueblo que estaba fallando nuevamente vio la oportunidad de arrepentirse cuando Dios le dijo, vengan y arrepiéntanse. Oh Padre, en este momento me arrepiento. Dile al Señor, me arrepiento de haber vivido una vida alejado de ti. Y me vuelvo a ti, Señor. Y entrego mi vida a ti, Señor. Y quiero entrar por la puerta que eres tú y recibir la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De Moisés se desprende de Moisés. Entonces, ¿qué hicieron los ancianos y eran los voceros? 3 meses. Llamaron a